Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Queridos amigos y hermanos, una vez más compartiendo este único mensaje fiel y verdadero, la cual nos muestra la palabra de Dios, que el hombre que está lejos de Dios, que está separado de Dios por causa de sus pecados, Dios nos ha dado una única puerta para que podamos obtener la vida eterna, obtener esa salvación, la cual todo hombre debe obtener esa salvación para librarse de una condenación eterna. Por eso, mi amigo y mi hermano, me gustaría que pueda compartir este video a tus seres queridos, a hermanos que conoces, que no están seguros de la salvación, que ellos tengan la vida eterna. Y lo hermoso de la palabra de Dios que hoy tenemos nosotros, gracias a Dios tenemos esta palabra de Dios o la Biblia, que contiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Y sumando 39 más 27 nos da 66 libros. Tenemos 66 libros, la cual sabemos que son libros escritos que sabemos que escribió el hombre, pero no es que el hombre fue inspirado por sí solo. Dice la palabra de Dios que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios posesionó las vidas de estos hombres para escribir estas grandes verdades eternas, espirituales, porque tenemos que entender que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Tenemos que entender que la Biblia es cristocéntrica. Donde uno lee cualquier libro de la Biblia o capítulo o versículo, encontramos al autor presente, porque se trata de un libro poderoso, de un libro que es espiritual, como dije, un libro que es espíritu. Dice la palabra de Dios que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Por eso, mi querido amigo y hermano, yo no me canso de anunciar estas buenas noticias, porque son muy, muy buenas noticias de salvación para el alma perdida, para el alma pecadora. Tenemos que saber que todos somos pecadores, que todos estando ahora en Cristo o estando sin Cristo, vamos a seguir pecando. Hermano, acá no hay un ser humano que no siga pecando o que no peque. Acá sabemos que nosotros, que somos gente que conocemos la palabra de Dios, sabemos que nosotros vamos a fallarle al Señor, vamos a errarle al blanco, no vamos a poder cumplir todo su mandamiento a rascatabla, digamos, al pie de la letra. Como seres humanos sabemos que tenemos una naturaleza mala, pecadora, la cual está la ley del pecado, que querramos o no querramos vamos a estar fallando el blanco, vamos a estar pecando, en otras palabras. Vamos a usar la palabra pecado, como dice la palabra de Dios, pecado. Y sabiendo que cada persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que es pecado. La palabra de Dios nos enseña así. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros, ya teniendo una conciencia, ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Por eso que nosotros hoy día, teniendo ya, como le dije, toda la palabra de Dios, todo el canon, toda la escritura, toda la revelación ya en la palabra de Dios, digamos, no necesitamos que nadie nos venga a querer traer una revelación nueva, porque ya tenemos toda la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos, en escudriñar, en indagar en esta palabra, en estos 66 libros. Ni hablar en el Nuevo Testamento, las epístolas del apóstol Pablo, que él escribió 13 epístolas. Que ahí tenemos toda la revelación para nosotros que estamos ahora en Cristo, que somos salvos, tenemos vida eterna por haber creído un día en la obra redentora, salvadora, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere a sus 33 años. Por eso, mi querido amigo y hermano, si tal vez vos en este tiempo no estás seguro de que si hoy mueres va al cielo o al infierno, yo te pido que preste atención a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Este video se trata de que si hay vida después de la muerte, hablando no de la muerte física, hay vida después
de una muerte física? Ahora yo te hago esa pregunta. ¿Hay vida después de la muerte física? ¿Será que cuando uno muere ya todo se acaba? ¿Será que cuando uno muere ya todo se termina, ya no existe más nada después de la muerte física? Nosotros, como somos hijos de Dios y creemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla si realmente después de la vida física, cuando muere, sigue nuestra alma con vida o no. Nosotros, por la palabra de Dios, conocemos que sí, nuestra alma es eterna, nuestro cuerpo físico sabemos que un día va a morir, hablando físicamente, porque en nuestra alma, encapsulada en nuestro cuerpo, va a vivir una vida terrenal, un espacio-tiempo, puede ser 40, 50, 60, 70 años, 80, 90, tal vez los que tengan un privilegio más de vivir sobre esta tierra, 100 años, 120, como mucho. Pero más de eso no pasa la vida de un ser humano, hablando de una vida terrenal. Pero sabemos que nosotros, a través de la Biblia, que sí, dice la palabra de Dios, que nuestra alma, la cual tenemos que apuntar a nuestro ser, que es el alma, porque sabemos que nuestro ser está compuesto por tres partes, que es espíritu, que es alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el espíritu que Dios da al hombre para que pueda relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces nosotros necesitamos tener esa vida espiritual para poder conectarnos con Dios y entender las cosas de Dios. Nuestra alma es nuestro yo, nuestra conciencia, donde está el asiento de nuestras emociones, nuestras decisiones. Esa es el alma. El alma somos nosotros, mi querido amigo. Y el cuerpo es donde está el alma. Por eso que nosotros tenemos que entender a través de la palabra de Dios, como dice Hebreo, que está establecido para el hombre, dice que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahora sabemos que el hombre cuando muere deja el alma, deja el cuerpo físico, que es una muerte, es una separación. Siempre cuando se habla de muerte significa separación. ¿Por qué? Cuando una persona muere físicamente, es una separación de qué? Del alma que deja al cuerpo físico. El cuerpo sabemos que una vez que sale el alma del cuerpo, cuando muere, hablando de una muerte clínica, cuando ya deja de existir un cuerpo físico, sabemos que se va desintegrando y a lo largo de los años, ya esa persona o ese cuerpo físico se desintegra completamente y ya no llega el tiempo que no existe más su cuerpo, porque sabemos que es comido por los gusanos, y bueno, todo el proceso que lleva un cuerpo físico. Pero el alma, mi querido amigo, tu alma, tu yo, tu conciencia, tiene existencia eterna. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice que Dios ha hecho todas las cosas hermoso a su tiempo y ha puesto, dice, eternidad en el corazón del hombre. Cuando habla del corazón del hombre está hablando del alma, el alma del ser humano, mi querido amigo. Tu alma es eterna, mi alma es eterna. Es que esa alma es la cual no tiene que morir, no tiene que vivir una vida desamparada de Dios o lejos de Dios. Porque ¿cuál sería la muerte segunda del alma? Es vivir eternamente y para siempre separada de Dios. Porque así dice la palabra de Dios, que esa es la muerte segunda. Es vivir una vida o un alma que viva alejado eternamente y para siempre, lejos de Dios. Por eso, como estaba dando un ejemplo, que al morir físicamente, la muerte física justamente es separación, es la separación del alma, que el alma deja el cuerpo. Ahora es importante saber que cuando esa alma deja ese cuerpo, esa alma sigue con vida, no es que anda dando vuelta por el mundo, anda dando vuelta por diferentes lugares, como muchos suelen decir. Nosotros tenemos que en la Biblia, como dice la palabra de Dios, que nuestra alma vuela. Ahora, ¿será que volará o irá hacia arriba o irá hacia abajo? Por eso es importante, hermanos, predicar esto, de anunciar esta buena noticia, la cual yo en este canal tengo muchas prédicas, muchas enseñanzas, de poder hablar de la vida eterna que ya Jesucristo a nosotros nos dio hace 2000 años atrás, cuando Él muere en la cruz del Calvario a sus 33 años. Como te dije,
¿Hay vida después de la muerte? Sí que hay vida. Tu alma, mi querido amigo, mi alma, no va a dejar de existir, va a existir eternamente y para siempre. Es que por eso que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, entendemos que nosotros tenemos una bendición tan grande que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos creer en el Evangelio, en este anuncio de que Cristo murió por nuestro pecado. Porque Él murió por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, amigos, no podamos o no muramos por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios en Romanos, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Dice más, el regalo, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos del alma, no significa que el alma deja de existir, jamás va a dejar de existir. Es que por eso, mi querido amigo, Dios te dice, yo quiero que creas que yo llevé todos tus pecados acá en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, y que el castigo por nuestros pecados cayó sobre la vida de Jesucristo ahí en el madero. Cristo, digamos, recibió el justo castigo, o esa justicia de Dios que tenía que caer sobre nuestra vida por nuestros pecados, cayó sobre la vida de Jesucristo. Ahora es importante entender esto, porque si yo creo en este anuncio del Evangelio del apóstol Pablo, acá no estoy hablando del Evangelio que vino a predicar Jesucristo cuando anduvo en la tierra, que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la cual Jesús vino a predicar un Evangelio del reino a los de su nación, a los judíos. Si nosotros vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí podemos ver la vida de Cristo, que estos hombres hablan de la vida de Cristo, del nacimiento de Jesucristo, los milagros de Jesucristo, el principio del ministerio de Jesucristo, cuando Jesucristo es arrestado, cuando Jesucristo es clavado en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo es bajado de esa cruz, cuando Jesucristo es sepultado, y no solamente eso, sino que Jesucristo es resucitado al tercer día. Y después dice la palabra de Dios que anduvo más o menos cerca de 40 días después que resucitó, digamos, anduvo manifestándose, presentándose delante de las personas, la cual podían dar testimonio personas de que lo habían visto a Jesucristo resucitado andar en medio de sus discípulos. Y después nos habla también los evangelios cuando Jesucristo asciende al cielo, cuando sube a ir a morar ya con su Padre, a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Eso nos registra los 4 evangelios, que es importante. Pero nosotros tenemos que saber que luego que Jesucristo se va a la diestra de Dios Padre, Dios con Jesucristo, como dice Romanos, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, le revela al apóstol Pablo, la cual el Señor escoge a este hombre que era judío, era fariseo de fariseo, dice la palabra de Dios, escoge a este hombre, ¿para qué? Para mostrarle el Evangelio de la salvación, o el Evangelio de la salvación para el ser humano. ¿En qué es lo que tiene que creer el ser humano para poder tener la vida eterna? ¿En qué debe de creer el ser humano? Los gentiles mayormente, no los judíos. Claro, si hay un judío que está escuchando este evangelio, gloria a Dios, ellos tienen que escuchar y tienen que creer en este evangelio, la cual Dios le da al apóstol Pablo. Pero tenemos que entender que este evangelio es para los gentiles, nosotros que no somos judíos. Porque dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Mas a todo lo que recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hablando no de otros judíos, porque no todos los judíos, ojo, no todos los judíos rechazaron a Jesucristo. Porque, por ejemplo, los apóstoles eran judíos y ellos creyeron en Jesucristo. Había gran multitud que seguía, dice la multitud seguía, que eran personas judías, seguían a Jesucristo. Pero, ¿quiénes eran los que no habían creído en él? Eran realmente la casta religiosa, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los rabinos, eran todas esas personas que estaban ahí en la religión. Ellos no lo aceptaron, no creyeron que él era el Mesías sufriente, porque ellos esperaban un Mesías reinante, un Mesías que viniera a salvarlo de la mano o del poder de los romanos, que en ese entonces estaban ellos bajo el dominio de ese imperio.
la cual sabemos que a través de Daniel, sabemos que es un imperio bíblico, la cual Dios le había revelado acerca de una estatua cuando soñó el rey Nabucodonosor, luego se lo interpreta, le hace recordar el sueño por medio de Daniel a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor llega a un momento que se olvida ese sueño, pero él quería que alguien le haga recordar el sueño y que se lo interpretara el sueño. Entonces, en ese tiempo estaba Daniel, que por supuesto él era de la tribu de Judá, que fueron cautivos, toda la tribu de Judá y Benjamín, fueron cautivos y sometidos, ¿no? Y exiliados a Babilonia. Entonces ahí él se crió, pero él estaba ahí justamente en el palacio, no estaba en cualquier lugar, sino que Daniel fue guardado para disposición del rey, en el palacio, por supuesto, del rey Nabucodonosor. Y Daniel fue la única persona que le pudo interpretar el sueño, hacerle recordar el sueño, y luego pudo interpretar el sueño, la cual hablaba de una estatua que tenía una cabeza de oro, pechos y manos de plata, la cintura de bronce, las dos piernas de hierro y 10 dedos hierro con barro cocido. Todo eso tiene un significado, ¿no? Pero bueno, ya este imperio estaba profetizado a través de esta estatua, que justamente las dos piernas que eran de hierro estaban tipificando y hablaban de este imperio que iba a tomar a Israel a futuro, porque esto es lo que te estoy diciendo, lo que le pasó a Daniel más o menos fue unos 600 años más o menos, 600 años antes de Cristo. Entonces Dios ya estaba profetizando, estaba señalando a Daniel, ¿no? a través de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de que el pueblo de Israel iba a ser sometido por diferentes imperios. Y en este caso, cuando Cristo vino, justamente estaba el imperio romano, la cual sabemos que después, en el año 70 después de Cristo, por medio de Tito Vespasiano, este hombre vino con todos los, toda la gente, podemos decir, militar y quemaron, destruyeron ahí el templo de Israel, la cual sabemos que hoy actualmente están los muros de los lamentos, no quedó nada. Todo eso estaba profetizado, Jesús mismo profetizó que eso no iba a quedar piedra sobre piedra, y todo lo que el Señor dijo y todo lo que Dios dice en su palabra, como bien te decía desde el principio, que todo lo que la palabra de Dios dice se cumple. Y hay cosas que no se han cumplido, pero se van a cumplir. Por eso lo que yo te estoy hablando, mi querido amigo y hermano, tenemos que entender que esta gráfica que siempre pongo, lo pongo porque está hablando de lo que ya el Señor nos habla en su Biblia, en su palabra, lo que el Señor ya nos habla, lo que va a pasar con nuestra vida, con un alma que deja el cuerpo, dónde va, si va al infierno o va al cielo, y si va al infierno, después cuál es el proceso que sigue para esa alma, y si va al cielo con Cristo, sabemos el proceso que después sigue, un alma que deja su cuerpo físico. Por eso, mi querido amigo y hermano, qué hermoso poder entender la palabra de Dios, y qué hermoso es saber de que hay personas que se dedican a observar estos puntos muy importantes, en qué debemos de creer, en qué evangelio, cuál es el anuncio que debemos creer, porque hay muchos anuncios en este mundo. Hay 4.500 religiones. Hace poco escuché una persona que decía, las religiones en verdad son dos, está la verdadera y está la mala. Pero sabemos que sí, yo sé que está la verdadera y la mala, pero en la parte de las malas religiones, hay más o menos 4.500 religiones que de una u otra manera sabemos que son malas, pero todas esas religiones, o todas esas religiones, o enseñanza, o liturgia religiosa, lo único que hacen es desviarnos del verdadero escape, es desviarnos del verdadero enfoque, desviarnos de la verdadera salvación, que es creer en Jesucristo solamente por la fe en lo que Cristo hizo, mi querido amigo. Porque las religiones siempre te ponen o te dicen que vos tenés que hacer cosas, dejar de hacer o cumplir una liturgia cristiana o religiosa, pero acá no se trata de cumplir algo para la salvación del alma. Cuando se trata de la salvación del alma, sabiendo que el alma, como te dije, tiene eternidad, digamos, para siempre existir, digamos, nuestra alma o tu alma, cuando deja el cuerpo físico, no es que queda sin vida y deja
digamos, la existencia física y ya deja de existir. No, como te dije, Ezequiel, Eclesiastés 3:11. Por eso que la palabra de Dios a nosotros nos da una claridad. Es que por eso hoy te puedo hablar con una claridad acerca de este tema, porque yo estoy seguro de mi salvación. Yo sé que si hoy muero, me voy a la presencia de Dios, ya yo sé que tengo la vida eterna, que ya no voy a vivir separado o alejado de Dios. ¿Por qué? Porque he creído en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es buenas noticias de salvación para el alma pecadora, porque amigos, todos somos pecadores y vamos a pecar hasta el día de nuestra muerte. Y eso es lo que a nosotros nos separó de Dios, porque Dios es santo, es puro. Entonces, un ser que es pecador jamás puede tener conexión con Dios. Solamente hay una bendición, solamente hay un camino, como dice la palabra de Dios, en la cual nosotros podemos entrar. Hay un mensaje al cual debemos creer para que nosotros podamos escapar de esa condición que si morimos nos vamos al infierno. ¿Cuál es? Es de creer en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio. 1 Corintios, capítulo 15, 3 y 4. Ahí vemos el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Dice, primeramente recibí esto. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que él era conocedor de la Escritura. ¿De qué Escritura está hablando? Está hablando de la Escritura porque él conocía el Antiguo Testamento o el Tanaj. Él conocía, por ejemplo, la Torá, el Nevín, el Ketubín. La Torá sabemos que son los 5 libros de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. También dice el Nevín, que habla, ¿no?, de los profetas, el Ketubín, que habla de los Salmos. Y él le estaba dando a entender que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y se conforma a las Escrituras, porque así dice Isaías 53, todo completo, si lo podés leer. Ahí está hablando de una persona que iba a quitar el pecado, que él iba a llevar toda nuestra dolencia, nuestras enfermedades, hablando no espirituales, de que él iba a traer una provisión completa para el ser humano, una redención para nuestras almas. Y él dice conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Conforme a lo que ya estaba escrito. Porque sabemos que la ley, dice la palabra de Dios, la ley no vino para justificar al pecador. Significa que yo no tengo que cumplir la ley, no tengo que portarme bien, no tengo que hacer tantas cosas para querer ser salvo, para que mi alma sea, digamos, tenga vida eterna. No, porque la Biblia dice que la ley no fue dada, dice, yo sé que fue dada para el pecador, dice, pero fue dada para el conocimiento del pecado, no para justificar al pecador. Es más, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, también dice esto en Gálatas, dice que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley nos mostró el Salvador, porque la ley en sí no es mala, la ley es buena, lo que pasa es que nosotros somos pecadores y no podemos cumplirla. Porque la ley es santa, es pura, así decían los hombres de Dios. La ley es limpia, es pura, es hermosa. Pero ¿qué pasa? Nosotros no la podemos cumplir porque somos gente pecadora. Tenemos una ley del pecado que jamás vamos a cumplir al pie de la letra. Y entonces el Señor siempre, Él sabía, el Señor, que el hombre no podía cumplir. Si el primer hombre, Adán, no pudo cumplir un solo mandamiento, que le dijo, no coman de ese fruto. Y el primer hombre no pudo ni cumplir un solo mandamiento. Imagínate, con 300, más o menos 613 preceptos entre mandamientos, entre todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento mandaba al pueblo de Israel guardar. Era imposible. Entonces, sabemos que siempre fue por fe la salvación. No solamente ahora en el tiempo de gracia, también en el tiempo de la ley, era por creer en Dios, no era por hacer o dejar de hacer. Claro que las obras estaban para hacerla, digamos, la ley, cumplirla, para vivir su vida moral. Pero nosotros también hoy en día, hermano, la ley fue abolida, pero en el aspecto penal, no en el aspecto moral. En el aspecto moral yo no tengo que seguir matando, porque voy a tener consecuencias en mi vida moral. No es porque si yo estoy en Cristo, total, tengo una libertad, puedo pecar. No, dice el apóstol Pablo, no nos confundamos. Todo me es lícito, puedo hacer todas las cosas, pero no todo me va a convenir como hijo de Dios. Porque si yo voy a andar pecando, voy a andar haciendo cosas que a Dios no le agrada, voy a entristecer al Espíritu Santo, mi comunión ya no va a ser la misma con mi Señor, con mi amado, voy a tener un enfriamiento espiritual, el Espíritu Santo se va a entristecer, como dice la palabra de Dios, no entristezca el Espíritu Santo, entonces se va a apagar el Espíritu en mi ser,
y vamos a tener consecuencias en nuestra vida así moral, acá terrenal, pero no en nuestro aspecto penal. El aspecto penal, ya gracias a Dios, nosotros estamos limpios, sin arrugas, sin mancha. Por eso que es importante poder comprender la palabra de Dios y poder saber de que Cristo fue la única persona que nos vino a sustituir, que nos vino a salvar, fue Jesucristo. Jesucristo, mi querido amigo. Esta gráfica está sustentada sobre Mateo 7, 13 y 14. Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Jesucristo en primera persona dice, en San Mateo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, hablando de la puerta que es Cristo. Claro que Cristo, digamos, no tenemos que imaginarnos que Él es la puerta, digamos. No es una puerta, sino que nos da a entender que Él es el único medio la cual podemos entrar al cielo, a la vida eterna, a estar conectado para siempre con nuestro Señor. Por eso es importante poder creer, amigo. Por eso que esto es algo que al diablo no le gusta que vos escuches, porque pasa, las religiones están en contra de este hermoso mandamiento del Señor, que el Señor nos pide que nosotros solamente podamos creer en lo que Dios dice y nada más. Entonces, vos solamente podés creer en la obra de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, dice que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Conforme a lo que ya Dios nos venía hablando a través de los profetas, a través de la Torá, a través, ¿no?, de los salmos, como el Salmo 22, un ejemplo. Ahí vemos un ejemplo, el Salmo 22 completo, léelo, mi querido amigo, a la cual te va a dar cuenta que está hablando de Cristo acá en la cruz del Calvario sufriendo. Jesucristo tuvo 6 horas ahí en la cruz del Calvario, porque Él fue, dice, crucificado más o menos, dice la palabra de Dios, a la hora tercera, a las 9 de la mañana, que era la hora del primer sacrificio. Y Él estuvo hasta las 3 de la tarde, a la hora novena, como dice la Biblia. Cerca de la hora novena, el Señor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasa? Jesucristo ahí en la cruz del Calvario sufrió el infierno. Él no tuvo que ir al infierno para sufrir el infierno, no. Porque ¿qué es el infierno? El infierno realmente es que nuestra alma sea desamparada eternamente y para siempre de Dios. ¿Qué pasa? El alma de Cristo fue desamparada acá. Por eso que Él exclama y se cumple esa palabra, como dice la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Dice el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación, de mi clamor? Clamo de día y de noche y no hay respuesta para mí. Amigo, Jesucristo pagó acá, sufrió el infierno para que tú no sufras el infierno. Porque tenés que recordar que si vos, mi querido amigo, no creés en este único mensaje, en esta única salvación, no hay otra vía de escape, no hay otra vía, otra fuente de escape para que puedas entrar acá a la vida eterna. La única que tenés a través de Jesucristo. Por eso que Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre o a la vida eterna si no es por mí. Por eso, querido amigo, tenés que solamente creer de todo corazón esta obra de Cristo, que Cristo ya, Él llevó todos tus pecados. Y si Él llevó todos tus pecados y vos le crees, Dios ve esa fe que vos tenés acá en lo que Él te dice, entonces Él te sella con su Espíritu Santo. Él pone el Espíritu Santo en tu vida en señal de que ya le perteneces a Él para siempre. Pero un alma que no cree en la obra de Cristo, que rechaza en creer, diciendo, no, yo soy bueno, nunca hice mal a nadie, cuando muere se va a encontrar en este lugar, en el centro de la tierra, que es el infierno, o el Hades, o el Sheol, como dice en el hebreo, que es el mismo lugar. Y una vez que un alma entra a este lugar, hermanos o amigos, yo no estoy infundiendo miedo, sino te quiero mostrar la verdad y la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Esto no es cuento, esto no es un chiste, esto es la gran verdad, amigo, que si hoy tal vez nos toca vivir, vos no sabés si vas a vivir hasta el día mañana, o acá una semana, un año. Tal vez hoy puede ser el día, pero no te quiero asustar, sino es importante es esto para que puedas examinar y pensar, si hoy muero, ¿será que me voy a la presencia del Salvador, a la presencia de Cristo, teniendo una vida eterna, estando con Él y disfrutar todas las cosas que luego vienen para nuestra vida como hijo de Dios al conectarnos con Él por la fe?
o vivir mi vida, mi religión, en saber de que yo soy bueno, no le hice nada a nadie, y porque yo, como piensan muchas personas, yo soy una persona que no le hice mal a nadie, yo no merezco el infierno porque soy bueno. Queda tranquilo, que si vos crees en esa religión, porque eso es religión. ¿Qué es religión? Religión es el intento del ser humano querer religarse con Dios por medio de sus méritos personales. Amigo, acá no hay méritos personales que valga delante de la presencia de Dios, porque Cristo vino, fue la única persona, el Cordero de Dios realmente, que vino a quitar el pecado. Quitar, fíjate lo que dice, quitar, quiere decir sacarle el pecado de ti. Por eso que te digo que penalmente estamos sin pecado, estamos sin arruga, estamos limpios, estamos en Él, somos justos. ¿Por qué somos justos? Porque al creer en la obra de Cristo, Dios nos justifica, en otras palabras, nos ve justos, sin mancha, sin ningún pecado, porque recordemos que el pecado es el que a nosotros nos separó del cielo de Cristo. Y una persona que muere en sus pecados, ¿qué quiere decir que muere en sus pecados? No reconoció que nunca Cristo llevó todos sus pecados, todos sus pecados, todos sus pecados, todos sus pecados, todos tus pecados, todos tus pecados, todos mis pecados. Amigos, yo un día he creído que Cristo llevó todos mis pecados, todo. Es que por eso yo sé que si hoy muero no voy a ir al infierno, porque un día yo creí que Cristo hace 2000 años, cuando Él vino a sus 33 años, dio su vida en la cruz del Calvario a morir, como dice el Evangelio, por todos mis pecados. Por todos mis pecados, querido amigo. Tus pecados te separan, es que por eso estás viviendo una vida triste, amarga, sin paz. ¿Por qué? Porque el pecado todavía está en tu vida. Pero cuando vos crees que Cristo llevó todos tus pecados, ahí empieza a disfrutar esa verdadera paz que Dios te da. Ahí empieza a disfrutar una vida nueva, una vida eterna, porque la vida eterna es la vida de Cristo mismo que viene a habitar en nosotros, mi querido amigo. Porque en este mundo no vas a encontrar nada. En este mundo sin Cristo, lo único que vas a encontrar es un vacío tremendo en tu interior. Por este camino ancho, como dice Mateo 7, 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso acá el camino que te lleva a la perdición. Por eso que el Señor nos muestra este evangelio. Qué hermoso evangelio, qué hermoso anuncio, mi querido amigo. Cristo llevó nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. No me canso de anunciar esto, no me alcanzo de proclamar estas buenas noticias de salvación. Por eso que Juan 3, 16 hasta el 18 dice la palabra de Dios: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque Dios sabía que el hombre por sí solo, por más que haga buenas obras, jamás va a poder obtener la vida eterna. Ningún hombre en la vida, hermano, mi amigo, jamás nadie. Es que por eso en Dios, si Dios supiera que habría un hombre en la tierra, de los millones y millones, que pudiera portarse bien, no pecar nunca, y entrar al cielo, no mandaría a su Hijo. Pero Dios, sabiendo ya de antemano que ningún ser humano iba a ser justificado por sus obras, porque Dios sabía que ningún hombre, por causa del pecado, iba a poder hacer las cosas bien. Y por causa del pecado sabemos que estamos separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Romanos 3:23 y 6:23. Más la dádiva, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Dice también en Jeremías, Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Hermanos y amigos, tengo que saber que nosotros, como dije al principio, vamos a seguir pecando. Pero le damos gracias a Dios, porque un día Dios envió a su Hijo, Jesucristo, acá, al morir por todos nuestros pecados. Por eso, mi querido amigo, nuestra alma va a seguir viviendo eternamente y para siempre. La palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos dice de que cuando un alma deja el cuerpo y no cree en esta obra redentora y sustitutiva de que Cristo murió por todo su pecado, va al infierno. Y si va al infierno,
Este lugar es una antesala al gran trono blanco, a la cual nos habla en Apocalipsis, capítulo 20, 11 al 15. Romanos 2, 16, dice el apóstol Pablo, dice, un día, en el día en el cual Dios juzgará, dice, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto está hablando, ¿no?, de los pecados. Este gran trono blanco, la cual nos habla en Apocalipsis, la cual Dios le revela a Juan, estando ahí desterrado en la isla de Patmos. Por eso, por la Biblia conocemos dónde va un alma, va al infierno, pero luego el infierno va a este juicio del gran trono blanco, que es al final de los tiempos, cuando ya termine el milenio, donde Dios va a resucitar los muertos, hablando muertos espiritualmente, que nunca han creído en Cristo, que son estas mismas personas que nunca creyeron en la obra de Cristo. Por eso que tenés oportunidad, mi querido amigo, de creer tan solamente de todo corazón. El Espíritu Santo está para convencerte, pero el hombre tiene que creer. Dios no obliga a nadie. Dios da el mensaje, pero está en cada uno de nosotros porque tenemos libre albedrío de poder escoger si queremos entrar por esa puerta, queremos la vida eterna o no. Como te decía, un alma que deja el cuerpo por este camino ancho, andando por nunca haber creído en Cristo, nunca entrar a esta puerta, va al infierno, luego va al gran trono blanco y dice que Dios lo va a lanzar al lago de fuego. Y no solamente a las personas que nunca han creído en este juicio perfecto por nuestros pecados, que lo pagó Jesucristo, sino también todos los demonios, todos aquellos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios un día van a ir acá también. El diablo, Satanás y todos los demonios. Amigo, este lugar no fue preparado para tu vida. Este lugar no fue preparado para ti, este lugar tampoco. ¿Por qué? Porque te das cuenta que Cristo, Dios mandando a su Hijo Jesucristo, ahí en la cruz Calvario, salvó a todos los seres humanos. Porque no es que Dios hoy te quiere salvar, no, sino que Cristo ya te salvó ahí. Lo que pasa es que tenés que reconocer que Él ya te salvó para poder obtener y poder entrar por la puerta. No dejes pasar la oportunidad. No dejes para mañana esta gran oportunidad. Si querés repetir este video, poder mirarlo, escucharlo, y tal vez hay algo que no entendés, y querés otra vez mirarlo y poder aprender qué es el Evangelio, qué es buenas noticias, salvación. El Evangelio es esto. Esto es Evangelio, lo que Cristo hizo por ti y por mí, mi querido amigo. Esto es Evangelio. No es una religión. Evangelio es una salvación que Cristo ya nos dio a todos los seres humanos. No es que Dios te va a amar o te quiere amar, Dios ya te amó. Por eso que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda acá en el infierno, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para mandarlo al infierno, sino para que sean salvos por medio de él. ¿Qué tal esta noticia, mi querido amigo? ¿Te das cuenta que nuestra alma siempre tiene una vida eterna? Es más, yo te digo que un alma sin Cristo cuando muere sigue con vida eternamente. Tiene una vida eterna. Pero una vida eterna sin Cristo, desamparado. Es que yo me imagino que las personas que van a terminar acá en el lago de fuego por no creer nunca en la obra de Cristo, van a aclamar lo que Jesús clamó acá en la cruz del Calvario cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está lejos de mí? Él decía, clamo de día y de noche y no hay respuesta. Él estaba agonizando, él estaba triste porque había abandonado, Dios lo había abandonado, su papá lo había abandonado a Jesucristo acá en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cargó todos los pecados de todos los seres humanos acá en la cruz del Calvario. Entonces, si vos no crees que Cristo ya Él lo pagó, Él te sustituyó, entonces vos lo vas a pagar acá, por tus pecados. Por eso no seas tonto, mi querido amigo. Cree en el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Mi querido amigo, acá abajo tengo una gráfica, una línea de tiempo desde Adán hasta Abraham tenemos 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo dar su vida a sus 33 años tenemos 2000 años más, así que tenemos 4000 años. Desde Cristo
hasta el 2033 tenemos unos 2000 años más. Lógico que acá sabemos que hubo un cambio de calendario. No era el calendario que se usaba hasta Cristo, más o menos, creo que 45 años antes de Cristo se cambió el calendario, la cual ahora nos rige, la cual nosotros estamos manejando, un calendario que es gregoriano, juliano, que es de 365 días al año, la cual antes no era ese calendario. Pero tenemos que entender que es un calendario que Dios permitió, mi querido amigo y hermano. Entonces nosotros estamos viviendo bajo este calendario gregoriano, como dije. Entonces contando de los 33, cuando Cristo, porque tengo que saber 4000 años hasta los 33 años de Cristo, cuando Él muere, hay 4000 años. Desde Cristo hasta el 2033, 2000 años más. Entonces son 6000 años. Yo creo, por lo que la palabra nos muestra, esta línea de tiempo, desde Adán hasta Cristo, que hay 4000, y de Cristo hasta el 2033 tenemos 2000 años más, suman 6000 años. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que nosotros reflexionar y pensar de que estamos viviendo casi los últimos días de los últimos tiempos. 2024 estamos. Y falta muy poco para el 2033. Y sabemos que en la palabra de Dios también nos habla de un milenio, 1000 años. Por eso que yo hice esta gráfica o esta línea de tiempo en contar de que va a haber 7000 años de existencia del ser humano sobre la tierra. Es importante entender el número 7 porque el número 7 nos habla de terminación, de culminación. Tenemos que entender que, por ejemplo, cuando Dios habla de la iglesia, ahí en Apocalipsis, en capítulo 2 y 3, dice que hay 7 iglesias, que empieza hablando de la iglesia de Éfeso y termina con la Odisea. Son 7 iglesias que podemos mirar a través de la palabra de Dios, que son 7 iglesias o 7 iglesias, la cual nos habla la iglesia completa o total sobre esta tierra. Podemos ir de Jesucristo hasta cuando Él nos venga a buscar. Puede ser 2026, 2027, 2025. Hablando del arrebatamiento y dar paso que viene a buscar Cristo a su iglesia, a su esposa, redimida, comprada por su sangre, por haber creído acá, solamente en la obra de Cristo, que son sellados con el Espíritu Santo. Por eso que yo voy a hacer otro video y quiero hablar acerca del ser sellado con el Espíritu Santo, que es un sello de pertenencia, que es una garantía, o una prenda de garantía, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Que eso es importante, mi querido amigo, mi querido hermano, en saber de que si entendemos que un día el Señor, al creer en el Evangelio, nos ha sellado el Espíritu Santo. Que no seamos como aquellos hombres que eran discípulos de Apolos, en Hechos capítulo 19, que el apóstol Pablo dice, le preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni sabemos que había Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les pregunta, dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan, dice. Claro, ellos creían otro evangelio. Estaban creyendo en un evangelio diferente, no el del apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado, el tercer día resucitó conforme a la Escritura. Ellos estaban en el evangelio, creían en el anuncio del bautismo, no de Juan, que era para arrepentimiento de pecado, era realmente como una prueba, era como un símbolo de lo que iba a pasar cuando Cristo realmente muriera y resucitara. Entonces eso era como un ejemplo de lo que iba a pasar con los verdaderos creyentes. Hablando del bautismo, no era un bautismo en agua, sino que nosotros íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces todo un símbolo. Pero bueno, a mí me gustaría hablar de eso, hacer un video, así que estén muy atentos, puedan suscribirse a mi canal para poder escuchar esta enseñanza, la cual voy a dar. Es importante ser sellado para ser arrebatado. Yo ya creo que subí un video acerca de este tema, que creo que se titula Solo los sellados serán arrebatados. Y hermano, es así. Si uno no es sellado con el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo, significa que no sos de Él. Dice la palabra de Dios, si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno cree realmente en este evangelio del apóstol Pablo, en este anuncio, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, que fue sepultado al tercer día, resucitó conforme a la Escritura,
Entonces Dios nos sella porque nosotros creemos solamente en esa obra que nos salva, que lo que Cristo hizo por nosotros. Así como dice Filipenses 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjate lo que dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que ¿cuál sería el evangelio de vuestra salvación? Acá, Cristo murió. 1 Corintios 15, 3 y 4. Y habiendo creído en él, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida, hasta el arrebatamiento. Entonces es importante entender este tema, mi querido amigo o hermano, porque yo sé que hay muchos lugares donde no se enseña esta gran verdad de este evangelio del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo para la iglesia, para nosotros los gentiles. Por eso que yo abrí este canal, a mi querido amigo, para que podamos nosotros compartir este evangelio, anunciar esta buena noticia, porque sé que hay lugares que no se habla de este tema, de la salvación del alma, que si un alma cuando deja el cuerpo, ¿dónde va? Hay mucha gente que uno le pregunta, gente que va a la iglesia y no sabe. Hace poco me decía una persona que hace años va a la iglesia, yo le pregunté y le dije, amigo mío, si vos realmente hoy morí, ¿dónde va, el cielo o el infierno? Esta persona, mirá que va a la iglesia hace años, me dijo, mirá, no sé, solo Dios lo sabe. Pero eso no es una respuesta de fe. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Entonces, si creemos en la palabra de Dios, vamos a contestar conforme a la palabra de Dios. Sí, nosotros tenemos vida eterna. Si yo creí en la obra de Cristo, que Él me sustituyó, que Él pagó el precio por todos mis pecados, entonces yo no tengo pecado más delante de Dios, soy un inocente. Digamos, estoy siendo justificado por haber creído en Cristo, que Él llevó todos mis pecados acá en la cruz del Calvario, como dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces quiere decir, cuando yo creo en la obra de Cristo, ya no hay ninguna condenación. Entonces nadie me puede condenar ni por malos pecados que cometa ahora en esta vida. A mí no me va a condenar hablando mi alma de ir al infierno y pasar delante del gran trono blanco y ir al lago de fuego, no. Sabiendo que nuestra vida penal delante de Dios, ya nosotros estamos sin pecado, somos justos, no hay mancha, no hay nada para que nosotros podamos ir a este lugar, habiendo creído de todo corazón. Por eso, amigo, yo te recomiendo que creas de todo corazón. Dígale al Señor, Señor, yo creo que tú moriste por todos mis pecados, conforme a las Escrituras, y que tú fuiste sepultado, Señor, y que al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Medítalo. Si tenés una Biblia, abrí en 1 Corintios 15, 3 y 4. Medítalo, léelo, que el Espíritu Santo te va a convencer. El Espíritu Santo te va a convencer y vos vas a poder creer en esa palabra. Y luego léete Efesios capítulo 1, 13 y 14. Lee 1 Corintios 15, 3 y 4 y a continuación lee Efesios capítulo 1, 13 y 14. Amigo, eso es la buena noticia. Dios quiere salvarte. Dios no quiere que vaya al infierno, porque ya no hay vuelta atrás una vez que una persona va acá al infierno. Por eso, mi querido amigo, tenemos que entender que estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde el Señor nos sigue ofreciendo esas buenas noticias de salvación para nuestra alma. Nuestra alma es eterna. Nuestra alma no deja de existir. Como dije, Eclesiastés 3:11. Dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Nuestra vida tiene una existencia eterna, hablando de nuestra alma, nuestra conciencia. Mi querido amigo, que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.